¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video. Como ya sabemos, el 22 llega el evento de los Invencibles y necesitaremos muchos fragmentos entre mundos. Por eso me tomé la tarea de mirar cuáles serían los mejores mapas para buscarlos. Empezaré por Gran Desierto, pues iré en nivel 6, de pronto hay mejor drop. Compararé pues algunos mapas y pues ustedes decidirán cuál les conviene más, cuál ven que es el mejor y pues qué decisión tomar. De igual forma, sí les recomiendo farmear bastantes fragmentos entre mundos porque este evento va a pedir demasiados comparado con los eventos de los años anteriores, pero podremos conseguir pues unas recompensas un poco más útiles que antes, creo yo. Entonces sí recomendarles que busquen bastantes y se preparen un poco para este evento. Iniciaré con Gran Desierto, como les había dicho, limpiando todo el mapa esta vez, no como antes que era solamente los jefes. Limpiaremos absolutamente todo el mapa, a ver cómo nos va con el drop de fragmentos entre mundos. Solamente hablaré de los fragmentos entre mundos, no de lo que podemos conseguir, no sé, de más como sabiduría, oro, glifos. Me concentraré solamente en los fragmentos entre mundos para que quienes necesiten pues puedan buscarlos en estos mapas, aunque el otro drop no sea tan bueno. Y bueno, como ya saben, hago 20 minutos para hacer un cálculo de cuánto sacaríamos en una hora. En 20 minutos logré conseguir 23 fragmentos en este mapa, que serían aproximados 70 fragmentos en una hora, que no sé qué tan útil les resulte, pero más adelante pues les mostraré más mapas donde puede que consigamos un poco más. Otro mapa que decidí probar fue el de Refugio, también en Infernal 3, para ver cuántos fragmentos obtenemos pues en este mapa. Igual que en el otro, la idea es limpiar todo el mapa. El problema es que pues una vez ya limpiamos todo el mapa, sería un desperdicio no matar al centinela, aunque esto obviamente nos quita un poco de tiempo, pero creo que pues la recompensa es un poco más alta. No serían fragmentos entre mundos, pero sí de pronto extras o legendarios o runas de sabiduría, quienes aún no la tienen. Igual pues pueden omitir lo de matar al centinela y simplemente hacer reset al mapa para buscar aún más fragmentos entre mundos. Y de nuevo, pasados 20 minutos, hacemos el cálculo de cuántos fragmentos conseguimos. En este mapa obtuvimos un total de 36 fragmentos entre mundos en 20 minutos, que serían 110 fragmentos aproximadamente en una hora, lo cual me resulta pues muchísimo más útil que en el anterior mapa. Así que de momento este mapa pues sería la mejor opción para buscar fragmentos entre mundos. Otro mapa que quise probar fue uno que pues usaba hace muchísimo tiempo para buscar fragmentos entre mundos. Vamos a ver qué tan útil es hoy en día. Sería el mapa de Grimm, que es el primer mapa de los mundos paralelos, y entrar solamente hasta el círculo, o sea, activar el círculo, matar a los del círculo y hacer reset de la mapa, ya que sale una gran cantidad de enemigos en muy poco tiempo. Debería ser útil para buscar fragmentos entre mundos. Y bueno, después de 20 minutos, y para mi sorpresa, fue uno de los mapas que menos fragmentos entre mundos nos dio. Solamente conseguimos 13 fragmentos en 20 minutos, lo cual es muy poco. Así que no es una opción ni siquiera a considerar para buscar los fragmentos entre mundos. Y bueno, como el mejor mapa fue Refugio de Zorrilla, decidí hacerlo en Doloroso para ver pues cuánto variaba la cantidad de fragmentos entre mundos que conseguimos. Lo malo de este mapa en Doloroso es que pues no vamos a obtener tantos glifos ni tanto oro como hacerlo en nivel 6, pero noté que hacemos una muy buena cantidad de sabiduría y, como notarán más adelante, una muy buena cantidad de fragmentos. En este mapa sí, la verdad, no vale la pena el centinela, es pues un poco más perder el tiempo que lo que consigues. Por eso apenas termino el mapa hago reset y vuelvo a entrar. De esta forma se maximiza la cantidad de fragmentos entre mundos que conseguimos. Esta sería una variación un poco injusta al compararlo con el mismo mapa en nivel 6, ya que pues en nivel 6 perdía mucho tiempo matando al centinela. Por eso sin este mapa pues sacó más cantidad. Es posible que sea porque no mato al centinela, pero como les dije, en nivel 6 pues sí vale la pena el centinela, así que pues ya es decisión de ustedes si matar al centinela o hacer reset lo más rápido posible para seguir buscando fragmentos entre mundos.
Y bueno, de nuevo después de 20 minutos hice el cálculo y en este mapa obtuve un total de 55 fragmentos en 20 minutos, que serían 165 en una hora, redondeando digamos 170, lo cual me parece pues bastante útil y como ven es en doloroso, así que cualquiera pues básicamente lo puede hacer. Obviamente algunos se demoraron un poco más, pero sigue siendo bastante útil aunque se demoren un poco en el mapa. Como ya les dije, pues depende de ustedes si matar o no al centinela, pero aquí les dejo lo que a mi parecer y lo que en mi experiencia es el mejor mapa para buscar fragmentos entre mundos, para que se preparen para el evento de los Invencibles. Y bueno, creo que eso sería todo, espero les haya gustado, les haya servido, ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.